Hoy nos acompaña Isabel Botana, que es la responsable del área de intervención social de la Federación Gallega de Enfermedades Raras. El Cunqueiro acaba de poner en marcha una unidad para estas dolencias minoritarias y queríamos preguntarle qué supone para los pacientes. Pues estas unidades funcionales multidisciplinares suponen pues, un evitar ese peregrinaje del que tanto se habla en enfermedades raras, ¿no? De media pues se tarda 4 años en encontrar un diagnóstico y muchos pues tardan incluso una década, ¿no? Más de 10 años. Y están formadas por un médico internista, un pediatra y una enfermera, que son los que van a llevar esos casos pues, más complejos, digamos, ¿no? Sí que van a seguir los pacientes con sus médicos correspondientes, pero van a dar, digamos, esa atención integral que necesita el paciente, porque son enfermedades multisistémicas, polimedicados y que acuden a numerosos especialistas. Entonces, pues en vez de andar de consulta en consulta, de especialista en especialista, se concentra, digamos, ahí en esa unidad funcional. Y bueno, hoy de hecho se presenta la de Vigo y después bueno, hay 2 más en Coruña, en el hospital en el Universitario de Coruña y en el de Santiago, en el Chus. Digamos que es como una especie de ventanilla única, además de llevar los casos difíciles, ¿no? que desde este lugar, desde esta unidad, podrá coordinar a un montón de especialistas, ¿no? Digamos que es mucho más cómodo para los pacientes. Sí, de hecho en enfermedades raras se venía pues demandando, ¿no? un gestor de casos, alguien que le diese ese enfoque, ¿no? Muchas veces incluso hay enfermedades que no tienen un diagnóstico, entonces hay síntomas pero no hay un diagnóstico, sí que se sabe que puede ser una enfermedad rara pero no hay un nombre. Entonces, bueno, pues con estas unidades también se pretende esa coordinación entre las diferentes especialidades, el poder pues, bueno, atender, ofrecer una atención, facilitarle, ¿no? Al paciente pues, pues el acudir pues, al hospital pues, a lo mejor 1 o 2 veces y no ir de puerta en puerta. De puerta en puerta. Otra de las novedades, creo que es novedad, lo del registro gallego, ¿no? Que era algo que ustedes pedían. Para que nos entienda la gente, ¿qué ventajas tiene contar con ese registro? Pues el registro gallego, bueno, de hecho el Real Decreto por el que se regula ya es del 2015, pero empezó a funcionar bueno, en el 2019, se van incorporando cada vez más enfermedades y ahora ya todos los médicos pueden registrar en la historia clínica del paciente, pues cuando tienen un caso de una enfermedad rara, registrar el nombre de esa enfermedad. Con el registro lo que se pretende sobre todo es tener un mapa, ¿no? Un mapa de Galicia de enfermedades raras y sobre todo eso va a favorecer la planificación y la organización tanto de recursos, de, bueno, sí, de mejora para la atención a los pacientes con una enfermedad rara. De hecho ahora más o menos hay sobre unas 2.500 enfermedades recogidas en ese registro, 2.500 pacientes, perdón, y que vienen siendo sobre 220 patologías diferentes. Esos son los que están en el registro, pero me imagino que los afectados son muchísimos más, ¿no? La sí. Prevalencia o incidencia en la población. Sí, de hecho, bueno, en Galicia se estima que hay sobre unos 200.000 afectados. Lo que pasa que bueno, el registro pues es ahora un poco, sobre todo también darle difusión, que los médicos, bueno, que los profesionales sanitarios pues conozcan, ¿no? También este registro y registren, pues cuando tienen un caso de enfermedad rara, pues en el registro. Claro, que figure. Y otra de las cosas de las que se viene hablando estos días es esa estrategia gallega de enfermedades raras. Yo quería preguntar, ¿qué garantiza tener ese documento o qué novedades va a aportar esa estrategia? Pues bueno, para nosotros fue un logro, ¿no? Porque es un documento, pero es el objetivo de esta guía o de este documento, bueno, este plan, es crear un modelo asistencial para atender a las enfermedades raras, ¿no? Tiene unas características muy específicas y va a posibilitar que
que desde los profesionales, desde los pacientes, desde pues, la administración conozcan los recursos que existen en enfermedades raras, que muchas veces existen dentro del propio sistema y no se conocen, ¿no? Claro. Tanto en derivaciones como en tratamientos, terapias. Y esta estrategia se presentó el verano pasado y ahora está en la fase quizás más difícil, que es la de impulsar a que, a que se lleve a cabo. Está muy bien. Y antes de que existiera todo esto de lo que estamos hablando, antes nació Fegerek y las asociaciones. ¿Qué papel juegan las asociaciones o qué papel han jugado, ¿no?, de apoyo a estos pacientes? ¿Por qué fue necesario crearlas, ¿no?, un poco? Las asociaciones de pacientes, pues surgen un poco de la necesidad de cubrir, a lo mejor, pues necesidades, carencias que desde el sistema público, pues bien, no se cubren al 100%, porque también hay que tener en cuenta que son enfermedades muy costosas y que requieren, no solo una respuesta médica, ¿no?, muchas veces, porque requieren una respuesta a todos los niveles, porque afecta tanto a la vida personal, familiar, laboral, educativa, social. Entonces es muy difícil desde la administración quizás dar una respuesta en el sentido de atención integral. Y las asociaciones, pues estamos también para complementar y cubrir esas necesidades y dar apoyo sobre todo tanto en caso de enfermedades raras cuando no hay un diagnóstico, cuando te acaban de diagnosticar y después acompañar en el proceso, ¿no?, de adaptación y en la asistencia que desde Fegerek pues prestamos con todo lo que es el área de rehabilitación y del área de defensa de derechos y recursos. Usted es la responsable de intervención social. Imagino que en estas patologías, igual que en otras también, hay un fuerte componente social, ¿no?, de necesidades sociales. ¿Qué destacaría en este aspecto? ¿Qué es lo que ellos necesitan más y qué aportan ustedes a estos pacientes? Entonces, cuando viene un paciente por primera vez, que es el servicio de acogida, que es, lo lleva Carmen, que es la directora y es psicóloga clínica, ahí hace una valoración, ¿no?, de las necesidades. Entonces, en función de esas necesidades, pues deriva. Al servicio de intervención social casi siempre pues deriva porque son muchas las necesidades, tanto a nivel, muchas veces, falta de información de los recursos existentes y es muy importante el dotarlos de la información para que ellos puedan después tener autonomía a la hora de solicitar prestaciones, porque la parte económica es muy, es muy importante. Son enfermedades que muchos pacientes se dejaron, digamos, aparte de emocionalmente que hay un desgaste, económicamente también lo hay, porque lo que hablábamos antes de un diagnóstico muchas veces pues es llamar a una puerta a otra, entonces desde el área de intervención social sobre todo lo que se presta es un servicio que intentamos, con el que intentamos minorizar esa repercusión a nivel social, económico, laboral, dependiendo de la edad. Por ejemplo, cuando son niños, son los padres, ¿no?, los que demandan información sobre recursos, prestaciones de conciliación. Después, cuando son jóvenes, a lo mejor nunca accedieron al mercado laboral, pues si tienen derecho a algún tipo de prestación, pensión, o si pueden insertarse laboralmente en empleo protegido. Cuando ya son adultos, pues el tema de incapacidades laborales, certificados de discapacidad, eso ya desde niños. Y después ya cuando son enfermedades, porque hay que tener en cuenta que las enfermedades raras afectan a todo puede afectar a cualquier etapa de la vida de una persona. Entonces, digamos, en ese sentido, en la federación tenemos que estar un poco al día en recursos desde la infancia hasta mayores, porque también hay gente mayor que son los hijos, los que a lo mejor pues después tienen que hacer cargo de la situación, temas de dependencia, un poco todo. Es muy variado, desde luego. Sí, educación, que cada vez, pues el tema de la inclusión también estamos centrándonos. Y preguntarle también, ¿cómo estamos en Galicia? O sea, quiero decir, comparado con otras comunidades autónomas, ¿cómo es nuestra atención a estas dolencias? ¿Si estamos equiparados a otras comunidades o vamos por delante? Un poco, ¿cómo estamos? Bueno, a ver, siempre decimos que el Servicio Gallego de Salud ha apostado muy fuerte en las enfermedades raras y en vista está la presentación de la estrategia gallega, en la que hay 7 ejes estratégicos
que poco a poco pues, bueno, se van a ir consolidando, ¿no? Galicia, de hecho, es una de las pocas comunidades que tiene una estrategia, que tiene el registro funcionando y bueno, nosotros la relación tanto en incidencia política siempre cuentan con nosotros para todo lo que es políticas sociales, sanitarias y podemos decir que, bueno, que estamos avanzando, ¿no? De hecho, las jornadas hoy que tenemos aquí en Vigo por la tarde pues hablan de ese futuro, ¿no? De cara al futuro. Pues nada, me queda una última pregunta que quería saber, porque son enfermedades minoritarias, si consideran que se dedican suficientes recursos a la investigación y por dónde creen que debería avanzar o esperan que avance la investigación. Nosotros, no es investigación, o sea, es investigación al final, pero sí que queríamos, este año centramos, bueno, aparte de lo que es el lema un poco que va en consonancia con el reto de la equidad, de que el Día Mundial, ¿no? El Día Mundial de la Equidad, pues tanto en la atención, en el abordaje terapéutico, en la asistencia sanitaria, de todos los pacientes, independientemente de donde vivan. Sí que vemos la necesidad de la especialidad de genética clínica, ¿no? Nosotros, de hecho, desde la Federación, aparte de los servicios que tenemos, empezamos ya el año pasado con el asesoramiento genético, porque muchas veces son, bueno, más del 50% son enfermedades de origen genético y el poder, pues muchas veces prevenir, ¿no? Evitar que un niño pues nazca con una enfermedad, porque vemos que a día de hoy todavía las generaciones siguen heredando pues, la enfermedad a lo mejor que tenían antecedentes y es el único país de la Unión Europea que no tiene la especialidad de genética clínica. De hecho, hoy bueno, pues las jornadas van un poco también enfocadas en genética. Está Ángel Carracedo y bueno, un doctor que viene, bueno, el doctor Ángel Carracedo y el doctor que viene de Dublín, Gregory Pastore, que nos van a hablar pues, de las enfermedades desde el ámbito de la genética. Muy bien, pues a ver si se consigue esa especialidad que ustedes reclaman. Pues muchísimas gracias, Isabel Botana, por haber venido a Atlántico TV. Bueno, muchas gracias a vosotros.